Buenas tardes, soy Elvira Bodi, coordinadora de programas del Centro Casa Asia Madrid, y les doy la bienvenida al webcast de esta tarde, El fenómeno kawaii, descifrando el Japón contemporáneo. Esta tarde contamos con Jaime Romero Leo, que nos hará un recorrido histórico y estético por este concepto mundialmente conocido que abarca al arte, el diseño, la moda e incluso las relaciones personales, y cuya traducción a las distintas lenguas occidentales parece que no acaba de englobar totalmente la complejidad de su significado. Popularizado a través del manga, del anime, de los videojuegos, lo kawaii forma parte ya del acervo cultural de los jóvenes, pero más aún es un fenómeno sin el cual no podemos llegar a comprender la realidad del Japón de hoy en día. Pues bien, de todo esto hablaremos esta tarde con nuestro cliente, con Jaime Romero. Permítanme unas breves líneas para presentarle. Jaime es personal docente e investigador en formación en el área de estética y teoría de las artes de la Universidad de Salamanca. Está ultimando su tesis doctoral sobre neojaponismo bajo la supervisión del catedrático Domingo Hernández, y ha realizado distintas estancias en centros japoneses como la Universidad de Nanzán y el Centro de la Fundación Japón en Kansai. Actualmente colabora con distintos medios, tanto académicos como divulgativos, que se dedican a la cultura y al arte japoneses. Bien, no me extiendo más, simplemente comentarles dos cuestiones técnicas, agradecerles que en todo momento mantengan los micrófonos y las cámaras desconectados para garantizar una mejor conexión. Y por último, si desean hacer alguna pregunta o consulta al ponente, pueden utilizar el chat de la plataforma y yo se lo trasladaré al ponente cuando finalice su exposición. Pues nada más, Jaime, te cedo la palabra y encantados de escucharte y de contar contigo. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Elvira, por estas palabras de presentación. También dar las gracias a toda la organización de Casa Asia por haberme invitado esta tarde a hablar aquí sobre un tema tan interesante como lo es el fenómeno kawaii. Y, por supuesto, dar las gracias a todos los que han venido a escuchar esta conferencia. Ya me comentó Elvira que había habido un alto número de suscripciones y veo que también es alto el número de asistentes. Voy a comenzar compartiéndoles una pequeña presentación que he preparado. Deberían estar viéndolo en estos momentos. Para entrar a hablar de un fenómeno tan complejo, como ya ha comentado Elvira, ¿no? Que parece que a todos nos suena de algo, quizá lo kawaii es fácil de identificar, es fácil decir qué es kawaii o qué nos parece kawaii, pero es complicado definirlo. Nosotros es lo que vamos a intentar esta tarde aquí. Y para ello, he preparado esta pequeña presentación con este índice. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a entrar a intentar dar una definición de la palabra, centrándonos sobre todo en los kanjis, en estas letras chinas. Vamos a hacer una historiografía muy breve del concepto, ¿no? Para ver las bases históricas de este concepto. Vamos a intentar delimitar de algún modo esta consolidación del fenómeno que se va a dar sobre todo en la década de 1970 y 1980. Vamos a ver algunas críticas al fenómeno kawaii, sobre todo lo vamos a ver desde el ámbito del arte, quizá también un poquito desde la antropología con Otsuka Eiji. Y un capítulo final que he titulado En los límites de lo kawaii, donde vamos a ver qué ocurre cuando esta estética de lo adorable empieza a relacionarse con otras cosas que, en primera instancia parecen totalmente contradictorias y alejadas, ¿no? Como digo, de este mundo adorable, ¿no? Vamos a ver conceptos como el de lo siniestro, el de lo grotesco y demás. Sin más dilación, podemos comenzar esta presentación con una anécdota o más bien con una impresión o sensación que el aclamado escritor australiano Peter Kerr recogió en su ensayo de 2004, Equivocado sobre Japón. Una impresión o una sensación que probablemente todos los que hemos viajado a Japón hemos tenido la primera vez que hemos visitado el país y que probablemente los que no han viajado pero viajen tendrán. Años antes de iniciar su viaje a Japón, en torno al año 2000-2001,
el hijo del escritor había empezado a desarrollar un gusto inusitado por todo lo relacionado con la cultura popular japonesa, ¿no? Con la cultura del entretenimiento, manga, anime, figuras. El propio Kerr, ya aficionado a la rica tradición japonesa, sobre todo al tema del lacado, de la cerámica, de la figura del samurái, el teatro, empezó también a interesarse por fenómenos como, por ejemplo, el de Akira, ¿no? Esta mítica película de animación que surge en torno a los años 80, así como otros títulos de cómic, de animación. Así pues, decidió hablar con su editor para realizar un viaje a Japón con su hijo que le serviría como base para este ensayo, ¿no? Que escribe en 2004, que es Equivocado sobre Japón. El escritor australiano comenzó su libro relatando cómo, cuando tomó tierra en Tokio en el año 2002, en junio de 2002, una de las primeras cosas que lo desconcertó fue la cantidad de imágenes relacionadas con el manga, con la animación que le sobrevino. Cajeros automáticos, carteles publicitarios, personajes digitalizados recorriendo las pantallas del aeropuerto, esculturas que le daban la bienvenida. Es fácil adivinar bajo qué estética se englobaban todos estos personajes. Adorables, de ojos redondos, de voz dulce, cándidos y con unos rasgos caricaturizados de tal modo que expresasen calidez y ternura a aquel que los mira. Estas criaturas estos personajes pertenecen a lo que los japoneses denominan como kawaii o kawaii. Personajes lindos, cute, monos, adorables, que bien pues, pueden servir al turista para guiarse en el complejo entramado del metro de Tokio. Tenemos aquí un ejemplo de la línea Yamanote, una de las más transitadas al día allí en la capital, para hacer de narradores en documentales, para informar a los viajeros sobre complejos religiosos como el templo Ryohoji, que lo tenemos aquí, ¿no? Con este cartel tan vistoso, recreando a los dioses a los que se venera en ese templo bajo esta estética de lo kawaii, para representar el espíritu de ciudades, ¿no? A través de estas mascotas llamadas Yurukiara, anunciar productos, etc. Hoy el concepto está más que consolidado en el acervo japonés y ha trascendido al extranjero. Es la primera palabra o de las primeras palabras que los estudiantes de japonés aprendemos, ¿no? Es más, vamos ya sabiéndola y probablemente incluso aquellos que no saben nada de japonés, que a lo mejor simplemente les interesa la cultura popular o la tradición contemporánea, probablemente también la hayan escuchado o conozcan de qué va un poquito el tema. Esta definitiva consolidación se haría, como digo, a finales de 1970, sobre todo en 1980, en esa época de lo que se conoce como el milagro económico japonés. No sé si tendremos un poquito de tiempo para hablar sobre ello, pero bueno, como saben, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón empieza a ganar músculo económico y empieza a hacerlo de una manera tal que se convierte en la segunda potencia económica, ¿no? Digamos que ese periodo álgido es precisamente esta década de 1980, donde se consolida toda esta cultura del entretenimiento que en los 90 nos va a llegar a nosotros a través de todo este manga, anime y demás. Tanto es así que la famosa revista de moda japonesa, Kurea, que surge en 1989, en 1992 dedica un número entero a lo kawaii y allí define o especifica que lo kawaii se ha tornado, abro comillas, la palabra más utilizada, más querida y habitual en el japonés de la vida moderna, en el idioma japonés de la vida moderna, cierro comillas. Como vemos, estamos ante un fenómeno, como ha dicho Elvira en la presentación, mundial, conocido. A pesar de ello, como he comentado al principio, resulta complicado establecer una definición concreta de lo que es lo kawaii. Sí, lo kawaii es todo esto que estamos viendo en la imagen, pero ¿cómo podemos definirlo? Cuando hacemos las traducciones directas a nuestros idiomas, al español, por ejemplo, adorable, o más en la jerga mono, en el inglés cute, parece que estos conceptos parece que no llegan a albergar un fenómeno tan amplio y que se imbrica en tantos sectores de la sociedad, ¿no? Como es este de lo kawaii. Sin ir más lejos,
el conocido artista contemporáneo Murakami Takashi, del cual también hablaremos un poquito más adelante, en 1995, a su vuelta de una estancia en Nueva York, cuando estuvo reflexionando, ¿no?, sobre algunas de las características de lo que había visto del arte americano, ¿no? Él había estado en exposiciones de Koons, de Jeff Koons, había visto a Warhol, estuvo reflexionando sobre las diferencias entre ese arte pop americano, el arte pop japonés, y pensando un poquito cuál podían ser las características del arte japonés, ¿no?, que podía ofrecer al mundo, reflexionó y dijo, vuelvo a abrir comillas, aún cuesta encontrar una definición que englobe todo aquello que condensa para los japoneses esta estética y que sirva a los occidentales para su comprensión última. Cierro comillas. Quizá una de las maneras para desvelar o para introducirnos, ¿no?, en las implicaciones que tiene el concepto, y que es lo que, bueno, hacemos muchos investigadores que nos dedicamos a estos temas sobre Japón, es acudir directamente a la palabra, directamente al concepto. Kawaii suele escribirse en hiragana, ¿de acuerdo? Hago aquí una breve matización para aquellos que no sepan nada sobre el idioma japonés. El idioma japonés se compone de 2 silabarios, ¿de acuerdo? 2 silabarios, hiragana y katakana. Cuando hablo de silabarios, tate, ti, to, tu, kake, ki, koku, ¿de acuerdo? Y los kanjis, estas letras chinas, estos ideogramas. Bueno, pues la primera palabra sería kawaii, escrito de manera romanizada, ¿no?, utilizando nuestro alfabeto. La manera típica de escribirlo en Japón es la segunda, la que se conoce como hiragana. Y por último tenemos la palabra escrita en kanjis, en ideogramas, que igual no es tan común verla, pero que sí que puede, bueno, proporcionarnos información ciertamente útil sobre el fenómeno. Así pues, tenemos que el primer ideograma, que se lee como K, puede significar tolerable, aceptable, permisible, pasable, posible, bueno, algo relacionado, ¿no?, con lo admisible, ¿de acuerdo? El siguiente ideograma que tenemos es el de ai, que significa amor, ¿de acuerdo? Se lee ai, como digo, es una de las lecturas que tiene, para evitar esa cacofonía, ¿no?, de ka, a, ai, se cambia, ¿no?, esta pronunciación por kawaii, es una manera de facilitar su uso. Así pues, viendo directamente el significado, entrando directamente con la palabra, lo que observamos en primera instancia es que lo kawaii denota un amor, una pasión, una euforia por algo o alguien, pero en un país donde, digamos que no es muy común o quizá de buen gusto expresar de manera muy explícita y en público ciertos sentimientos, ¿de acuerdo? De este modo, lo que tenemos con la palabra kawaii, si la traducimos literalmente, es un amor pasable, un amor tolerable, permisible, admisible. Un amor que, al expresarlo, no va a chocar con la convención social del buen gusto o de la educación. Bueno, comentar que, como se ha mencionado, lo kawaii se ramifica llegando a todos los ámbitos de lo social, de la sociedad. Todos usan el concepto, sobre todo en el ámbito femenino, todos buscan ser kawaii, todos buscan parecerlo, expresarlo, adquirirlo, vestirlo, coleccionarlo. Como vemos, se trata de un concepto que va a tener unas posibilidades amplias y de las que, bueno, vamos a intentar seguir desvelando un poquito cuáles son. En el número del año 2007 de la revista Nipponia, se dedicó nuevamente el número entero de la revista a este concepto de lo kawaii. Hubo una conversación que se recogió ahí en la revista entre los columnistas Ishihara Soichiro, Obata Kazuyuki y Kanno Kayoko. Que creo que, bueno, puede reflejar todo esto que estamos hablando de la expresión kawaii, ¿no?, como una manera de permitir en Japón, ¿no?, de expresar esa euforia, ¿no?, o ese amor por lo tierno, por lo adorable. Lo leemos muy rápidamente, ¿no? En este país, si uno dice que algo es mono, kawaii, todos estarán de acuerdo. Pues sí, la verdad es que kawaii es una palabra útil. Si uno dice que algo es hermoso, corre el riesgo de que otro no esté de acuerdo. Sin embargo, kawaii no tiene connotaciones estéticas que la gente discuta. Incluso aunque no vean dónde está lo gracioso,
Desde luego que sí. Nadie contradice a otro respecto a los productos adorables que ciertamente se venden muy bien en esta época de prosperidad. El bienestar económico ha posibilitado que casi todos los consumidores compren el mismo tipo de productos. La diferencia está en el diseño, en hasta qué punto es encantador. Por eso las empresas han lanzado todo tipo de productos relacionados con lo kawaii para atraer a consumidores. Estos temas que empiezan a aparecer sobre la presión social, el mercado, temas que van a relacionarse con, con el mundo infantil y también quizá con la infantilización, van a criticar a algunos autores, con el tema del retraso de la madurez, ¿no? Eso que se llama de época de moratoria. Van a ser algunos aspectos que vamos a tener en cuenta y que vamos a analizar un poquito más adelante, pero bueno, que sí que querría hacer notar ya en esta primera introducción, ¿no?, que estamos realizando. Pero antes de ir con ello, vamos a seguir intentando ahondar un poquito más en el concepto, ¿de acuerdo? En qué es lo kawaii, a qué nos referimos, cómo podemos definirlo. Dicho de manera simple, haciendo un pequeño recorrido hasta aquí, acabamos de empezar, pero simplemente por ir fijando un poquito las ideas, relacionamos lo kawaii con lo adorable, lo puro, lo débil, lo delicado, lo vulnerable, pero también con lo redondeado, con lo suave, lo blando, lo esponjoso. Pero, por supuesto, esto no parece que sea algo propio de Japón. Quizá todas las personas en todas las partes del mundo parece que, sentimos, ¿no?, cierta atracción hacia estos elementos aquí descritos. Sí es cierto que quizás sea en Japón donde mayor fomento y asentamiento del concepto se ha dado, y donde, mejor terreno fértil ha encontrado en los mundos del arte, el diseño y la estética para germinar. Es por esto que lo kawaii en Japón, tiene unas connotaciones bastante particulares. Pero, en efecto, podemos hacer un abordaje, un primer acercamiento de lo kawaii casi desde un punto de vista biológico. Y así lo hizo Konrad Lorenz, uno de los padres de la etología. La etología es esa rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales, ¿no? Él ya empezó a reflexionar sobre estos temas en 1943 y en décadas y en adelante. Según Konrad Lorenz, este tema de lo adorable estaría directamente relacionado con el cuidado y la protección de los bebés, de los bebés humanos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas características que se le atribuyen a los bebés, y que aquí muestro resumidas, pueden también aplicarse, decía el biólogo, no solo a los humanos, sino que pueden aplicarse también a animales e incluso a objetos que empiezan a mostrar, estas características, ¿no?, que vemos aquí, de ojos grandes, mofletes hinchados, superficies suaves y agradables al tacto, movimientos torpes y desvalidos. Podemos aventurar entonces, desde luego podemos afirmar que existe una tendencia natural a apreciar las características de lo kawaii. Pero volvemos nuevamente, es en Japón donde se ha evidenciado un arraigo y una difusión de esta estética de una manera mucho más contundente que en cualquier otra parte del mundo. Lo kawaii está en la publicidad, en el manga, en los juguetes, en la moda, en las interacciones sociales, ¿no?, el hecho de parecer kawaii, en los cánones de belleza, incluso en la comida. Llegados a este punto, lo que podemos preguntarnos es si lo kawaii se trata de un fenómeno, cuando hablamos de lo kawaii en Japón, ¿de acuerdo?, que es donde nosotros nos estamos enfocando, si se trata de un fenómeno contemporáneo, ¿no?, hemos dicho que se consolida en torno a 1970, 1980, o si hunde sus raíces más profundas en la historia y en las artes niponas. Bueno, en efecto, si accedemos a ciertas obras de arte o elementos decorativos, parece que sí, ¿no?, que vemos algunos elementos. Por ejemplo, tenemos estas pinturas de Sengai Gibbon, un artista zen, en el que, vemos estos personajes regordetes que parecen muy felices, estos gatos con los ojos saltones y grandes. También vemos en el siglo XIV, en torno al periodo Muromachi, ¿no?, cuando empiezan a
a desarrollarse estos netsuke. Los netsuke eran, son estos pequeños adornos que se utilizaban para enganchar el monedero, por decirlo así, al kimono, ¿de acuerdo? A este cinturón especial que digamos que sirve para atárselo. Como saben, no hay bolsillos en las ropajes tradicionales japoneses, así que bueno, estos abalorios hechos de madera, muchas veces de marfil, pues bueno, quizá también podrían remitirnos a este carácter, bueno, de lo adorable casi, ¿no? A mí sí me gustaría dejar muy claro que existen diferencias obvias. Yo siempre llamo mucho la atención y pido tener cuidado, ¿no?, de realizar trasvases demasiado simplificados, demasiado reduccionistas, porque este Japón no es el mismo que este, ¿de acuerdo? Han ocurrido muchas cosas, sobre todo en un siglo XX muy turbulento para Japón, para el mundo. Estamos hablando de 2 guerras mundiales, pero para Japón estamos hablando también de una ocupación extranjera de Norteamérica, cuya cultura también va a influenciar en la cultura nipona. Entonces, bueno, decir que no podemos decir simplemente, de acuerdo, lo kawaii ha existido en Japón siempre, tal y como lo conocemos hoy. No es exactamente así. A pesar de ello, sí que podemos desentrañar y, bueno, intentar rebuscar, excavar, hacer una pequeña labor de arqueología y ver de dónde podría venir este concepto, ¿no? Porque en efecto posee unas bases culturales, al fin y al cabo, ¿no? Así pues, bueno, he propuesto aquí una pequeña evolución, una pequeña historiografía del concepto kawaii, que va a ser muy breve. No quiero que se pierdan en disquisiciones sobre la evolución de ciertos conceptos, sobre los periodos japoneses y demás, pero bueno, sí vamos a hacer unas breves pinceladas. En el periodo Heian podríamos situar uno de los primeros antecesores de lo kawaii, ¿no? Sería la palabra kawayushi, que se escribiría con ideogramas, con kanjis diferentes a los que hoy se escriben, ¿de acuerdo? Con el ideograma de kare, con el ideograma de rubor. La palabra hacía referencia a un sentimiento de lástima, de compasión o empatía por algo o alguien, generalmente por los miembros más débiles de la sociedad. Esto no es casualidad. En el periodo Heian, sobre todo en la corte, donde se va a desarrollar el concepto, sobre todo en el ámbito de la literatura, estaban penetrando corrientes de pensamiento como, por ejemplo, la del budismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que estas connotaciones de lástima, de compasión, tendrían también sus motivos religiosos y filosóficos. La palabra la encontramos, por ejemplo, en la famosa obra Genji Monogatari, ¿no? O la historia de Genji, una de las obras cumbres, iba a decir, de la literatura japonesa, pero también de la literatura mundial, considerada una de las primeras novelas de la historia del siglo XI, escrita por la cortesana Murasaki Shikibu. También en esta época, finales del siglo X, principios del siglo XI, tendríamos otra famosa obra, también escrita, ¿no?, en el entorno de la corte, que sería la de Makura no Shoshi, el libro de la almohada, escrita por Sei Shonagon. En esta obra está escrita, bueno, a modo de diario, ¿no?, casi listas que la autora va recopilando. Y bueno, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto a veces sí que existe, ¿no?, una relación con estos elementos de lo adorable, en la edición que se hizo al español, ¿no?, y que llevaron a cabo, la traducción la llevaron a cabo Borges y su mujer Kodama, el capítulo 53, si mal no recuerdo, o el 56 creo, se tradujo precisamente como cosas adorables al español, ¿no? Y bueno, y en esa lista pues os leo un pequeño fragmentito que recopiló ahí Sei Shonagon, ¿no? Dice: cosas adorables. Y ella empieza a enumerar: el rostro de un niño dibujado en un melón, un polluelo de gorrión que se aproxima dando saltitos cuando una imita el chillido de un ratón, un pequeñín de unos 2 años que gatea lo más rápidamente que puede, un joven paje del palacio no muy crecido que pasa ataviado en traje ceremonial. El concepto kawaii experimentó una serie de evoluciones en el periodo Edo, y finalmente, bueno, sí, en el periodo de relacionándonos con este tema de que hablábamos de kawayushi como cara y rubor, se podía entender como algo así como sentirse ruborizado o avergonzado debido a una punzada de la conciencia. Decir que, bueno, que sobre todo estoy basándome, esta información la estoy basando en las investigaciones de la doctora Alejandra Rodríguez, española, y del psicólogo japonés Nitto no Hiroshi,
bueno, recomiendo, ¿no?, acceder a sus escritos, cualquiera que tenga que quiera información sobre estos temas. En el periodo Edo, sin embargo, las connotaciones, sobre todo al final de este periodo, de lástima, desaparece y únicamente se mantiene las connotaciones de amor y afecto. En el periodo Taisho, la palabra kawayushi por fin es recogida en un diccionario y mantiene todo este acervo histórico que hemos estado relatando aquí, y ya empezamos a ver cambios tras la Segunda Guerra Mundial. Como digo, una sección importante en la historia japonesa, ¿no? Van a ocurrir bastantes cambios a partir de entonces. El término cambió por el de kawayui, aunque el significado seguía remitiendo a un cierto sentimiento de timidez o vergüenza. A pesar de ello, empieza a relacionárselo con otros adjetivos como lo vulnerable, lo cariñoso y lo pequeño. Y así finalmente llegamos a 1970, donde en el diccionario Nihon Kokugo Daijiten encontramos, bueno, pues las acepciones con las que hoy podríamos relacionar directamente el concepto, ¿no? A pesar de ello, vemos que también sigue siendo bastante amplio, ¿no?, aunque gire siempre en torno a un mismo núcleo. Lástima, patético, parece miserable pero levanta simpatía. La segunda, que no se puede descuidar, que tiene carácter dulce, adorable, en rostros y figuras de mujeres jóvenes y niños inocentes, obedientes y conmovedores. Cosas o formas pequeñas. Lastimoso, usado como un desprecio leve. Nosotros vamos a centrarnos sobre todo en estos dos últimos puntos, tras la Segunda Guerra Mundial y en la década de 1970. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, como muchos se imaginarán, en el mundo hubo una intención compartida por dejar atrás ese infierno de la violencia y la muerte que había acontecido durante esa primera mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? Podemos decir que tras 1945, bueno, pues hubo ciertas actitudes y diseños, sobre todo, proclives a este sentido de lo kawaii. Muchos podrían hablar. ¿Y qué ocurre con la Guerra Fría? Por supuesto, desde luego, parece algo ciertamente contradictorio, pero bueno, vamos a centrarnos en esta parte más amable en esta ocasión. Precisamente autores como el biólogo e historiador de la ciencia Stephen Jay han hablado, ¿no?, de la evolución que podía verse en el personaje de Mickey Mouse estadounidense, ¿no?, de cómo se produce una evolución desde su creación en 1928 a esta época de 1953, ¿no?, en la posguerra, y de una evolución no solo de su carácter, ya que, bueno, Stephen Jay llega a decir, bueno, habla casi de una suerte de picaresca, ¿no?, de ese primer Mickey Mouse, un primer Mickey Mouse bastante revoltoso, bastante bromista, llega a decir el biólogo que incluso cruel, y que paulatinamente va evolucionando, bueno, pues a este Mickey Mouse bonachón que todos conocemos hoy, ¿no? Como digo, no solo una evolución en el carácter, sino también en las propias formas, ¿no? Vemos que esos rangos angulosos poco a poco van haciéndose cada vez más redondeados, ¿no? Se van dulcificando hasta llegar al personaje que hoy conocemos, ¿no? Esto no solo pasa con Mickey Mouse, ¿no? Pasaría con el Pato Donald, con otros personajes, pero bueno, no quiero extenderme demasiado en eso. ¿Qué pasaría en Japón también en esta época, ¿no?, de la posguerra inmediata, como quien dice? Bueno, que también, por ejemplo, la cultura popular y el mundo del entretenimiento, sobre todo el del manga, pues empezaría a experimentar una evolución hacia estas formas más redondeadas, dulces, adorables, en el contexto del manga de posguerra y, bueno, y de la historia del manga en general. Por supuesto, merece una mención especial Osamu Tezuka, apodado el dios del manga, no sin motivo. Digamos que los diseños que él creó en aquel momento es lo que han servido de base al manga moderno y contemporáneo, ¿de acuerdo? O sea, digamos que puso los cimientos. Pues bueno, estamos hablando de personajes que lucen con grandes ojos, esos grandes ojos característicos, ¿no?, de todos estos personajes de manga que hoy conocemos, rasgos dulcificados, rostros redondeados. También decir que Tezuka era gran fan de Disney, ¿no?, y de las películas, y que él además añadió este sentido, ¿no?, de el cómic ya se considera un arte secuencial, ¿no?, pero casi más apegado al cine, como podemos ver en estas viñetas de una de sus obras más conocidas.
Bueno, comentar que en esta época de la posguerra, por supuesto, hubo corrientes, como por ejemplo la del Gekiga, que sí que apostaron por un manga mucho más verídico, de acuerdo con la situación en la que se encontraba Japón en aquellos años, que era muy dura. Entonces, bueno, hablamos de un manga, del Gekiga, que, bueno, muy violento, con escenas de sexo, de prostitución, intentando mostrar el dolor, ¿no?, que había en Japón en aquella época. Digamos que los dos movimientos han sido asumidos por el manga actual, ¿de acuerdo? Y por el anime, pero bueno, en lo que se refiere al diseño de personajes, Tezuka tiene mucho que decir aquí, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a esta consolidación o estos primeros pasitos que se van a dar en el fenómeno de lo kawaii en el contexto contemporáneo. Lo que ocurre es que cuando nosotros pensamos en lo kawaii, es inevitable, siempre pensamos precisamente en el aspecto visual, pero al que nos llevan pues, los dibujos del manga y del anime. Pero es cierto que lo kawaii, que esta tendencia tocó otros palos y otros puntos de la sociedad, ¿de acuerdo? La moda, las interacciones. Por ejemplo, Sharon Kinsella, una de las investigadoras más importantes, ¿no?, en lo que a estudios del manga se refiere, ha puesto el acento en la escritura, ¿de acuerdo? En algo tan básico como cómo se escribe, ¿no?, en Japón. Además, esta escritura nos permite establecer algunas sinergias importantes entre Japón y ese mundo de los emoticonos sin los que hoy no sabríamos vivir. Vamos a verlos de manera muy breve, tampoco puedo detenerme mucho en ello, pero bueno, vamos a ver. Leo una pequeña cita de Kinsella con respecto a una nueva forma de escribir que los jóvenes de en torno a la década de 1970 empiezan a poner en práctica. Dice Kinsella, abro comillas, anteriormente la escritura japonesa se había escrito verticalmente, utilizando trazos que variaban en grosor a lo largo de su longitud, ¿de acuerdo? El japonés tradicional se escribía de arriba abajo con el pincel, por lo tanto, dependiendo de dónde hiciéramos presión a la hora de pintar o de escribir la palabra japonesa, pues bueno, quedaban con volúmenes diferentes, por decirlo así, ¿no? Había partes más finas del ideograma, otras más gruesas. Esto empieza a cambiar, ¿no? El nuevo estilo se escribía lateralmente, preferiblemente con un portaminas o bolígrafo para producir líneas uniformes muy finas, utilizando caracteres redondeados extremadamente estilizados junto con expresiones en inglés, en katakana, esos silabarios de los que hemos hablado antes, ¿no?, los que no son las letras chinas, y pequeñas imágenes y dibujos como corazoncitos, estrellas y caras insertadas a lo largo del texto. El nuevo estilo de escritura era distinto y difícil de leer. Cierro comillas. Muchos colegios e institutos de la época, bueno, esto se hizo tremendamente popular, ¿de acuerdo? Intentaron muchos institutos censurar esta manera de escribir hasta el punto de que, bueno, se entregaban tareas y exámenes escritos con esta forma de escritura infantilizada, ¿no? E intentaba, bueno, pues no valorarse, ¿no? Los exámenes que se presentaban como escritos así simplemente pues no se le ponía una nota. A pesar de eso, entre 1978 y 1985 había alcanzado popularidad a nivel nacional y eran millones de jóvenes los que estaban utilizando este estilo de escritura que se ha llamado, bueno, algunos investigadores lo han llamado Marui-ji, letra o escritura redondeada, Koneko-ji, letras de gatitos, manga-ji, ¿no?, en referencia a los cómics, buriko-ji, escritura infantilizada, ¿no?, como imitando a los niños. Dice Kinsella en torno a esto. Los jóvenes habían inventado un nuevo idioma en el que de repente pudieron hablar libremente en sus propios términos por primera vez. Así pudieron tener una relación íntima con el texto y expresar sus sentimientos a sus amigos con mayor facilidad. Los que estudian japonés sabrán la dificultad del idioma japonés, sobre todo a la hora de escribirlo a mano. Los japoneses tienen que estar estudiando ellos mismos japonés continuamente, toda la vida, porque los trazos de ciertos ideogramas simplemente se olvidan, ¿no? Hay muchos problemas ahora con las nuevas tecnologías, ya que no se acostumbran a escribirlos a mano, sino que el propio móvil te lo escribe. Entonces, bueno, digamos que esta infantilización implicaba una simplificación a todos los niveles, ¿no? Y además les dejaba introducir pequeños símbolos adorables, por decirlo de algún modo, que, bueno, van a tener mucho que ver con los emojis de hoy en día. Aquí tenemos algunos ejemplos, bueno, simplemente como curiosidad,
decir que en 2011, en Japón, a pesar de que los smartphones ya se estaban popularizando en todo el mundo, en Japón en 2011 creo que solo había 11 millones de smartphones en el país. Parece un número grande, pero teniendo en cuenta que son 120 millones de habitantes y bueno, el interés que siempre ha tenido Japón, ¿no? Siempre puntero en tecnología, pues la verdad que era algo bastante decepcionante. Hay un artículo muy interesante en nippon.com de un escritor de Shima Toru que se titula precisamente Si no es kawaii, no es smart, en donde incide en que muchos japoneses de la época preferían sus móviles antiguos que permitían acceder a ciertas características como esta de los emoticonos y que no permitían los nuevos smartphones. Fue ya Android y los nuevos sistemas los que pusieron atención en estos temas y bueno, ya es cuando iPhone y todos estos sistemas empezaron a tener gran popularidad precisamente porque se abrieron al emoticono y nos trajeron el emoticono a Occidente, ¿no? Lo digo simplemente como curiosidad, pero podemos ver que los elementos de lo kawaii están también intrínsecos en nuestro propio acervo y que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Llegados a este punto y habiendo identificado un poquito el concepto, habiendo un poquito intentado, bueno, delimitar cómo existen, en efecto, algunas raíces históricas donde podemos situar a lo kawaii y que a pesar de ello existen diferencias importantes, ¿no? con el concepto contemporáneo. Vamos a ir ahora a dar un pasito más allá, intentar establecer, o bueno, más que establecer, intentar revisar algunas de las críticas que se hacen a esta estética, ¿de acuerdo? Hay multitud de críticas, pueden hacerse desde muchos ámbitos. Nosotros vamos a centrarnos de manera también muy breve. Luego, si hubiera más preguntas, ¿no?, sobre este tema en la ronda de preguntas, después de la conferencia podemos ahondar un poquito más. De manera muy breve desde las esferas del arte y desde la esfera de la antropología, ¿de acuerdo? Dentro de ellas podríamos tocar otras muchas, como la de la psicología, la sociología, pero bueno, vamos a centrarnos solo en estas dos. Y dentro de estas dos que vamos a tocar, vamos a ver solo un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Da para mucho debate, podríamos haber hecho la conferencia solo en torno a estas críticas y a estos debates. Una de las principales críticas al fenómeno kawaii que se va a dar desde el contexto del arte, ¿no?, desde los textos de críticos de arte, como por ejemplo Sagarawi Noi, o desde los escritos del artista Murakami Takashi, es la infantilización de Japón que representa lo kawaii, ¿de acuerdo? Para entender esto, tendríamos que retrotraernos, ¿no?, a esta derrota en la Segunda Guerra Mundial. Japón firma una derrota total, ¿de acuerdo? Una rendición total. Estados Unidos entra al país y lo ocupa. Nunca en la historia había habido una invasión de una nación extranjera a Japón, ¿de acuerdo? En este periodo del siglo XIX, en este periodo colonial en el que toda Asia estaba invadida, literalmente, ¿no? O casi en el caso de China, pero bueno, estaba desde luego sometida a las potencias occidentales. Japón había logrado resistir. A pesar de ello, a mediados del siglo XX no había sido capaz y finalmente se había dado esta invasión. Bueno, la reflexión que establecen algunos artistas como Murakami, que precisamente hace de lo kawaii una de sus herramientas, es uno de los elementos con los que trabaja, es que representa pues la infantilización de Japón. Japón como un niño al servicio o a manos de su tutor legal llamado Estados Unidos, que dicta, ¿no?, el devenir del país, que dicta lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Japón, por ejemplo, no posee un ejército propio, muchos ya lo sabrán, ¿no? Ese famoso artículo 9 de la Constitución. Japón posee simplemente unas fuerzas de autodefensa de las que puede valerse y para su defensa amplia necesita al ejército estadounidense. Bueno, todo esto, según Murakami o otros críticos, otros artistas, pues habría incurrido en una suerte de infantilización de Japón que sería expresada en esta eclosión del fenómeno kawaii que toca todos los ámbitos de la sociedad. Vamos a leer una cita de Murakami que yo creo que es bastante reveladora, ¿no?, en este aspecto. Reflexionaba el artista en 2005. Todos los que viven en Japón saben que algo anda mal.
Independientemente de ganar o perder la guerra, la conclusión es que durante los últimos 60 años, Japón ha sido un campo de pruebas para una economía capitalista al estilo estadounidense, protegido en un invernadero, nutrido e hinchado hasta el punto de la explosión. Los resultados son tan extraños y perfectos, independientemente de las verdaderas intenciones que subyacen a Little Boy, el apodo de la bomba atómica de Hiroshima y el nombre que Murakami dio a su exhibición. El apodo de los japoneses somos como niños, profundamente mimados. Y como niños mimados, hacemos rabietas constantes mientras nos cautivamos de nuestra propia ternura. Hay en la cita condensada bastante información, ¿de acuerdo? De la que, bueno, podemos desglosar algunas partes de manera muy breve. Campo de pruebas para una economía capitalista al estilo estadounidense. Pleitesía total de Japón al sistema estadounidense, ¿de acuerdo? Japón, o sea, Estados Unidos ocupa el país y rige cómo va a ser la política, la economía del país en los años sucesivos. Protegido en un invernadero nutrido e hinchado hasta el punto de la explosión. Murakami está hablando aquí de uno de los elementos clave, ¿no?, que van a darse en paralelo a toda esta eclosión mundial de la cultura del entretenimiento japonés, que es el boom de la burbuja económica. Hemos hablado que cuando empieza a consolidarse el fenómeno de lo kawaii en torno a 1980, hay una eclosión, ¿no? Japón empieza a subir en el ranking de economías mundiales. Finalmente resultaba que aquel sueño no era tan prometedor como se creía en un primer momento, y aquel sueño finalmente pincha la bombón, la burbuja, aquello explota y Japón se sume en una recesión como la que no se ha sumido nunca, ¿no? De la cual, bueno, todavía soy en ecos. De ahí, ¿no? Hinchado hasta el punto de la explosión. Y por último, que es algo que nosotros, bueno, también nos interesa, ¿no?, en lo que nos estamos centrando un poquito, como niños mimados, que hacemos rabietas constantes mientras nos cautivamos de nuestra propia ternura, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, Murakami hace de lo kawaii una de sus herramientas, como yo he dicho, pero a la vez siempre hay una reflexión crítica en torno a todo este mercado, ¿no? El cual, bueno, según sus reflexiones, pues cabría concluir que es un derivado de la cultura estadounidense, ¿no? Esta cultura del consumo, que, bueno, que Japón perfecciona de algún modo. Otra de las ¿qué ocurre? Que esta crítica podría llevarnos a deslizamientos conservadores, ¿de acuerdo? Un Japón que quiere recobrar su honor perdido, su orgullo, su ejército. Quizá no hay que lamentarse tanto del pasado en algunos casos, problemas bastante amplios. Existe una crítica que iría también dedicada a lo kawaii, que se situaría en un extremo completamente diferente, ¿no? Es la que lanza Otsuka Eiji, escritor, antropólogo social, y que hizo en estos textos, en estos libros, llamado El folclore de las jóvenes, las descendientes de los chamanes, que crearon la mitología del fin de siglo, un título bastante largo, de 1997, y El adorable emperador de las niñas pequeñas, teoría sobre el emperador desde la subcultura. Lo que viene a establecer Otsuka Eiji es una reflexión de cómo Japón ha establecido un borrado concomitante de su historia más inmediata, ¿no?, de ese pasado ciertamente vergonzoso por el cual no debería dejar de pedir disculpas nunca, ¿no? Y que lo hace amparándose, bueno, pues en estas estéticas de lo adorable, de lo kawaii, refugiándose en ello, que tanto atrae a los extranjeros y que, bueno, parece permitir un cierto olvido de otras realidades que, bueno, en primera instancia pues no son tan agradables, ¿no? Llevan una reflexión un poquito más dura, un poquito más crítica. Sobre todo en este último libro, El adorable emperador de las niñas pequeñas, teoría del emperador desde la subcultura, Otsuka Eiji narra cómo Hirohito, el emperador Showa, ¿no?, que se conoció como el emperador de la era Showa, alcanzó gran popularidad en los últimos años de su vida, ¿no?, a través de, bueno, esta imagen de anciano, de vulnerable, de dulce, y alcanzó gran popularidad entre los jóvenes, sobre todo entre las mujeres. Otsuka Eiji recuerda que Hirohito fue el emperador que estuvo al mando de Japón, o que fue cabeza de Estado de Japón en esa época, ¿no?, en la que se inicia el imperialismo japonés. Bueno, quizá el imperialismo japonés surge antes, en el periodo Meiji, ¿de acuerdo? Pero que estuvo
al frente durante la Guerra del Pacífico, es decir, durante las invasiones de Corea, de China, del resto de los territorios asiáticos, y del que, bueno, quizá cabría dar cierta responsabilidad de las atrocidades que allí se hizo, ¿no? A pesar de ello, como dice Otsuka, hay como un borrado concomitante de todo esto. Quizá las reflexiones de Otsuka parecen un poco alocadas, ¿no? un poco duras, quizás radicales, pero es cierto que si desde sus análisis analizamos ciertos títulos de anime y de manga contemporáneo, nos damos cuenta que en realidad sí que parece que hay una mezcla entre estos elementos kawaii y esta estética militarista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Girls and Panzer, que parece un manga, un anime bastante absurdo hasta que empezamos a ver de qué va. Está dibujado por Saitaniya Ryuichi del 2012 al 2014 y la trama habla de un Japón alternativo donde los tanques históricos de la Segunda Guerra Mundial se han mantenido y se han conservado para ser usados en competiciones y ser pilotados pues, por estas niñitas de lo más kawaii, de lo más adorables. Yo recomiendo, después de esta conferencia, que vayan al opening de esta serie, ¿no? Y verán el contraste de estos diseños de estética kawaii, ¿no? Y de esa cancioncita de J-pop edulcorado con las imágenes de tanques, carros de combate reales que se usan en la Segunda Guerra Mundial, disparados, ¿no? por estas adorables pilotos. Lo mismo ocurre con Kantai Collection, que comenzó como un juego de cartas en línea. En este caso se presenta un Japón también en un mundo alternativo. Ha surgido una misteriosa flota llamada Abyssal de las profundidades del océano que ataca a Japón. Por fortuna existen las Kanmusu, que son chicas, otra vez, por supuesto, adorables, kawaii, dulces, delicadas, vulnerables, que albergan los espíritus de los buques de guerra de los buques japoneses de guerra que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Es decir, son la personificación. Entonces, lo que vemos pues son batallas navales y aéreas que bien podrían recrear pues acontecimientos de la Guerra del Pacífico, lo que ocurre que, en este caso quizás el enemigo pues no es Estados Unidos, sino esta flota abisal. Es curioso porque cuando vemos a ciertos youtubers occidentales analizando estos títulos, dejan de lado completamente estos temas o dicen que estos son críticas de radicales, ¿no? De gente que, en fin, que esto es arte y que no debe leerse en esa clave histórica. Pero habría que preguntar a los coreanos y a los chinos a ver qué opinan de que el acorazado Yamato resurja y con una música sublime se lance a la liberación de Japón, ¿no? Por ir concluyendo, porque no quiero extenderme mucho más, vamos a ver el último punto, ¿no? El último elemento que hemos establecido en este pequeño recorrido que hemos estado haciendo, ¿no? Hemos hablado un poquito del concepto de lo kawaii, hemos hablado de la palabra, de los ideogramas que conforman el concepto, hemos hecho una pequeña historiografía, hemos desentrañado un poquito, en qué puede basarse, ¿no? esa consolidación, ¿no? Que va a darse en 1970, ¿no? Una consolidación que, sí que sienta sus raíces ya, sí, quizás en la tradición, ¿no? Con esa pequeña historiografía, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. También hemos establecido una pequeña crítica, ¿no? de lo kawaii, lo hemos hecho a través de 2 ejemplos. Y ahora, para terminar, vamos a ver qué hay más allá de lo kawaii. No sabría bien cómo explicarlo. Es un tema que, mi campo es el de la estética y teoría del arte, y la verdad que me resulta muy sugerente, ¿no? Porque creo que ocurre en todas las partes del mundo, ¿no? Que se produce una imbricación entre ciertas categorías estéticas que en primera instancia no tienen nada que ver, pero que funcionan, que acaban funcionando. La primera categoría que vamos a ver es esta de lo kimokawaii. ¿Qué es esto de lo kimokawaii? Está formado por 2 expresiones japonesas. La primera de ellas es kimochi warui. Kimochi warui significa literalmente mal sentimiento, ¿de acuerdo? Literalmente significa eso. Y es algo que utilizan los japoneses para expresar asco, repugnancia, desagrado, ¿de acuerdo? Repulsión, en cierto sentido. Y la segunda acepción es la de kawaii, la de adorable, ¿no? Entonces,
quizá así a bote pronto pues nos parece algo bastante contradictorio, ¿no? Algo que produce un desagrado en primera instancia, pero que a su vez es adorable, por lo tanto produce un agrado. Simon May, en su obra que ha sido traducida al español, no estoy seguro, creo que fue en 2020, así, es muy reciente, su obra se titula El poder de lo cookie. Él habla de lo cookie siniestro, de lo cookie, y lo cookie se traduce en español es cute, ¿okay? The Power of Cute en inglés, es el título del libro. Simon May habla de lo cookie siniestro, ¿de acuerdo? Y bueno, pone ejemplos, pues como por ejemplo las muñecas repollo en Estados Unidos, o ET, ¿no? Estos seres que, bueno, parecen adorables, pero son un poco extraños, ¿no? Cuanto menos. Por supuesto, hay ejemplos, ¿no? en Occidente bueno, pues sobre estas extrañas fusiones, pero volvemos a lo mismo. La diferencia con Japón es la tremenda popularidad, el nivel de ventas, etcétera, ¿no? que hay en la sociedad. Además de eso, no sé si estoy yo demasiado de acuerdo con esta acepción de los cookies siniestro. Simon May va bueno, a la acepción, ¿no? que propone Freud y demás sobre el concepto de lo siniestro. Yo creo que el concepto Kimokawaii puede ser más interesante a la hora de tratar estos temas. Vamos a ver algunos personajes, tampoco tenemos mucho más tiempo, creo que solo he traído un par. El primero de ellos, de la famosa empresa Sanrio, es Gudetama. La empresa Sanrio, muchos la conocerán, fue la creadora, por ejemplo, de Hello Kitty, ¿no? Y todos estos amigos tan populares, ¿no? Desde hace años también en España. Se llama Gudetama, el nombre está conformado por esa onomatopeya de gude, que bueno, expresa pereza o cansancio, y tama, de la palabra tamago, huevo. Gudetama es una yema de huevo, sin más, tremendamente vaga, que habla lento y lo justo, que no deja de resoplar y que cualquier cosa que requiera esfuerzo le hace gimotear lastimosamente, ya que para él o ella, ya que no tiene un género definido, lo único plácido que hay en la vida es no hacer nada. Como podemos ver, ¿no? Si hacemos una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta ahora, sus ojos cerrados y su boca entreabierta lo alejan, ¿no? En primera instancia, de sesiones que tomamos de lo kawaii, ¿no? De lo kawaii tradicional. A pesar de eso, sí es cierto que Gudetama es blandito, es esponjoso, y aunque su forma resulta ciertamente desconcertante, se ha ganado el cariño de muchos japoneses y extranjeros. Cuando estuve en Japón, tuve la oportunidad, acompañando a un amigo que quería comprar un souvenir para una amiga suya de este producto, tuve la oportunidad de entrar en una de estas tiendas, una tienda enorme, colosal, dedicada a este huevo frito vago. Otros personajes de estética Kimokawaii que se han hecho muy populares en Japón son esos seres que aparecen en las ilustraciones recogidas en Kobito Dukan. Kobito Dukan puede traducirse como enciclopedia de enanos, ¿vale? Se trata de una enciclopedia, de un libro ilustrado para niños del dibujante Toshikata Nabata, que empieza a publicarse en 2006. Estos cobitos, estos enanos, según explica la web del autor, se encuentran a caballo entre los insectos y las plantas. Bueno, viendo las extrañas caras de estos enanos, podría parecernos extraño que sean personajes de libro dedicado a niños, pero lo cierto es que así es. Existen mucho más ejemplos, ¿no? En el mundo del arte, por ejemplo, volviendo con la obra de Murakami Takashi, pues también serían paradigmáticas estas populares flores, ¿no? Las cuales, otra vez, en primera instancia, pues no nos parecen quizá demasiado extrañas, pero que al rodearnos en sus exposiciones, ¿no? Las cuales son bastante grandes en algunos casos, y vernos contemplados fijamente por todos esos rostros aparentemente felices, bueno, pues provocan cierta inquietud, cierto desasosiego. Lo mismo ocurre, esta estética Kimokawaii pues puede rastrearse en su personaje Mr. Dog, en Kai Kai, Kiki, bueno, ciertas mascotas que ha ido diseñando el artista. Ya, para terminar, y yendo ya un paso más allá, no vamos a estirar mucho más la goma porque bueno, lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, yendo un pasito más allá de lo Kimokawaii, nos encontramos lo Guro Kawaii,
formado por los conceptos de lo grotesco y de lo adorable. Desde luego, esta subcategoría de lo kawaii parece incluso aún más contradictoria que la de lo kimokawaii, ¿no? En relación a que estamos hablando de grotesco y adorable, algo que produce repulsión en un sentido mucho más contundente que el de kimochi o arui y el de kawaii, el de la ternura. Bueno, pues así es, ¿no? Pero vemos que existe una cierta linealidad natural y que las fronteras se diluyen a veces entre unas subcategorías y otras. Sin ir más lejos, tenemos a Kyary Pamyu Pamyu, que es una de las máximas representantes de lo kawaii en la música pop japonesa. Probablemente muchos la conozcan, ¿no? Conozcan después de la conferencia, pues recomiendo que quien no la conoce, pues que vea alguno de sus videoclips y contextualizará mejor todo lo que estamos diciendo. Al ver alguno de estos videoclips, la excesiva carga de elementos kawaii imbricados con ciertos efectos y planos nos llevan a lo extraño, a lo desconcertante, ciertos momentos a lo grotesco. Es un mundo demasiado dulce, demasiado lindo, demasiado azucarado, y entre ese azúcar a veces surgen cosas, bueno, que son desconcertantes, creo que es la palabra. Pero en efecto, la propia cantante busca esto, ¿no? En una entrevista que hizo hace unos años, dijo, abro comillas, me encantan las cosas grotescas. Me interesa la idea de las cosas aterradoras que se vuelven traumáticas con su ternura. Hay tantas cosas simplemente lindas en el mundo, así que agrego materiales grotescos, aterradores e incluso impactantes como globos oculares y cerebros para equilibrar la ternura. Entonces, bueno, nos encontramos con una chica muy mona, muy linda, con unos videoclips llenos de rosa, de osos de peluche, de pasteles, y luego, bueno, pues ciertas imágenes que bueno, dejo que exploren ustedes, ¿no? Y que debatan a ver a qué conclusión llega. Otro ejemplo es el de Gloomy Bear, este oso sombrío que crea el diseñador gráfico Mori Chak en el año 2000 y que también se ha hecho tremendamente popular en Japón. Probablemente si viajan al país, pues en cualquier tienda encontrarán merchandising, ¿no? de este osito rosa. Bueno, la historia de Gloomy Bear es es sencilla, ¿no? Pity, el humano, amigo del oso, encontró al osito cuando era un cachorro abandonado en una caja de cartón y lo acogió en su casa y lo cuidó como si de una mascota linda y tierna se tratase. Lo que ocurre es que, como explica Mori Chak, su diseñador, los osos adultos ya no son tan lindos y tiernos. Y bueno, en los vídeos que circulan por YouTube, pues podemos encontrar a Gloomy devorando y despedazando a Pity de todas las maneras imaginables, ¿no? E incluso los ositos, ¿no? de este personaje, esos ositos rosas y adorables, pues vienen, ¿no? con sus fauces y con sus garras ensangrentadas, bueno, pues por estas pequeñas matanzas que se dan en cada nuevo episodio. Hay muchísimos ejemplos, por poner uno más accesible quizá, porque ahora se ha hecho muy popular por la plataforma de Netflix. Se puede acceder a la serie Aggretsuko. Aggretsuko está formada por agresiva, ¿no? Y Retsuko, un nombre japonés. Pertenece a un diseño también de la empresa de Sanrio, de la empresa que da lugar a Hello Kitty y a Udetama. Y bueno, es un personaje que se desarrolla en una serie de anime, de animación que se hace en 2016 y que, como digo, está disponible en Netflix. Se trata de una adorable oficinista que, para desestresarse, pues bueno, le gusta ir al karaoke y en vez de cantar las típicas canciones de pop edulcorado, ella se pone heavy metal y empieza a destrozar cosas y demás. Hay veces que, bueno, los rostros pues también nos resultan ciertamente desconcertantes. A mí me interesan mucho estos conceptos porque opino que pueden servirnos a nosotros como occidentales para intentar catalogar, describir o desentrañar ciertas series que poco a poco se están asentando, ¿no? En nuestro propio mundo del entretenimiento, ¿no? O patrio, por decirlo así, si podemos considerar patria, ¿no? a esta cultura occidental que comparte Europa y América, con títulos como estos, ¿no? Que probablemente también muchos conozcan. En efecto, estamos volviendo a una estética de lo kawaii, de lo adorable,
pero entramos en lo extraño, entramos en lo siniestro, entramos en lo grotesco. En mi opinión, creo que, bueno, puede ser realmente nutritivo, ¿no? Entender ciertas evoluciones que se han dado en Japón, donde parece que estos elementos, bueno, nos llevan años luz para comprender, bueno, la popularidad que está teniendo todos estos dibujos que nada tienen que ver, ¿no?, con los dibujitos que a lo mejor nosotros veíamos cuando éramos más pequeños, ¿no?, en la televisión, y que, bueno, si algunos conocen, pues sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Estuve pensando poner algunas escenas de Happy Tree Friends, pero he preferido no hacerlo. Si alguien tiene interés, se lo recomiendo. Y bueno, creo que hasta aquí llega mi intervención. Mi conclusión es que el concepto de lo kawaii, desde luego, no se agota aquí. Hemos intentado hacer un acercamiento, viendo algunas de las características más superficiales, quizás más obvias, pero que yo creo que pueden ser una buena puerta de entrada para seguir indagando en estos otros recovecos, ¿no?, de las críticas y de esas otras categorías, ¿no?, de esta estética kawaii que se están conformando hoy en día. Así que les agradezco mucho su atención y, bueno, si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que efectivamente es un concepto que no se agota y que abarca tantísimos aspectos que también por esta línea van las preguntas, es decir, muy dispares y que podríamos a lo mejor englobar en varias categorías, quizá para facilitar un poco tu respuesta. Hemos recibido varias relacionadas con el mundo del soft power y el cool Japan y el vínculo con lo kawaii, ¿no? O sea, esa manera de Japón de pues no sé, mostrarse al mundo de esta manera simpática, adorable, por supuesto. ¿Nos podrías explicar un poquito más el vínculo entre el kawaii y el cool Japan? Sí. ¿Hay alguna utilización gubernamental que dedique lo kawaii más, pues eso, a un ámbito más progresista, a un ámbito más conservador, o no? ¿O engloba todo el ámbito político también? ¿El uso es generalizado? ¿Qué opinas también del kawaii como manera de tapar estos elementos conflictivos, esto que hablabas, ¿no?, de temas relacionados con el armamento, con la agresividad? Poquito a poco vamos contestando todas ellas, si te parece. Gracias, Jaime. De acuerdo, gracias por la pregunta, es muy interesante. Desde luego, hablar de soft power y de cool Japan es hacerlo de lo kawaii, está vinculado, ¿no?, directamente. Si existe algún uso gubernamental de esta estética, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que, digamos que lo kawaii es una categoría que puede asumirse desde muchos ámbitos, ¿no? No simplemente este uso que hace lo gubernamental, ¿no? También podemos acceder a ver qué están haciendo ciertos diseñadores y ciertos artistas. Entonces, bueno, la crítica no va tanto a esta estética, ¿no?, en particular, sino al uso que se hace de ella. Y en efecto hay un uso gubernamental que se hace a través de esta campaña, ¿no?, que se conoce como Cool Japan, ¿no? El Cool Japan sería como esa marca Japón, ¿no? Al igual que existe una marca España, lo que pasa que, bueno, en la marca Japón esta marca de Cool Japan quizá ha sido la que más ha triunfado en el mundo. Tanto es así que, para que nos hagamos una idea, ¿no?, del uso gubernamental que hay de todo esto, a principios del siglo XXI, que es cuando finalmente el gobierno se da cuenta que desde 1980, 1990, todo este mundo del entretenimiento japonés está pegando muy fuerte en el extranjero, es cuando trata de asumirlo, ¿no? Trata de integrarlo y de valerse de ello, pues para mejorar las exportaciones, para atraer turistas, para mejorar la imagen de Japón en el extranjero, etc. Para que os hagáis una idea, se nombra a Doraemon embajador cultural, la primera vez que se nombra un personaje de ficción, y se nombran 3 embajadoras kawaii, 3 embajadoras de lo kawaii, ¿no? También en este sentido del fomento de las relaciones con el exterior, ¿no? Es decir, en efecto, el gobierno abraza, ¿no?, este sentido de lo kawaii, casi como lo representativo de lo japonés, con el fin de como digo, edulcorar un poquito su imagen, ¿no? Lo cual, bueno, es algo que, por supuesto, todos los países se valen de ciertas peculiaridades de su cultura popular. Japón hace esto con lo kawaii. ¿Qué opino yo de
de este uso que se puede hacer, ¿no? Y de que se puede tapar. Bueno, a mí me parece muy sugerente la crítica que hace Otsuka Eiji de todo el mundo, ¿no? De la cultura popular japonesa. Otsuka Eiji es tan radical, por no decir bruto directamente, que llega a decir algo así como que todos los que nos dedicamos a la cultura japonesa, pero sobre todo a estos ámbitos de lo contemporáneo y de la cultura del entretenimiento, somos cómplices del nacionalismo japonés, directamente llega a decir algo así, ¿no? Por supuesto, luego lo desarrolla y entiendes los motivos, ¿no? de esta crítica, ¿no? Y la crítica va un poquito pues, por lo que he dicho, ¿no? Se tapan ciertos aspectos de la historia japonesa, ¿no? Ya no solo hablo de esta deuda que Japón tiene a lo mejor con otros países asiáticos, ¿no? A los que hizo mucho daño en torno, ¿no? a la Segunda Guerra Mundial, sino incluso la propia historia de Japón, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Japón tiene esta imagen de país liberal, una clase media sólida, todos iguales, no hay ningún tipo de diferencia. Japón tuvo una tradición de izquierdas y de movimientos sociales muy radical. Estamos hablando de un país, Corea del Norte, China, cuando hablamos de la izquierda japonesa, estamos hablando de palabras mayores, que se da en la Segunda Guerra Mundial. Toda esa tradición se produce, es lo que hablaba, ¿no? De que lo dice así Otsuka Eiji, ¿no? Un borrado concomitante de todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué ocurre con estos investigadores o estos turistas o estos jóvenes que se apasionan por lo kawaii, por lo adorable, por el manga, por el anime, que está muy bien, pero ¿qué ocurre? ¿Dónde queda todo lo otro? ¿No? Se necesita también una reflexión en torno a eso. Entonces, bueno, yo sí que coincido con Otsuka Eiji de que no debemos perderlo de vista, y a mí me gusta mucho leerlo porque siempre me sirve para darme yo unos pequeños golpes ya que me dedico a estos temas y volverme a centrar, ¿no? Y no irme solo por el tema del entretenimiento. Gracias, Jaime. Seguimos también con preguntas, en este caso quizá desde una vertiente más sociológica. Hablábamos que lo kawaii trasciende el arte, el diseño, la moda, que también implica una manera de relacionarse, ¿no? Que las relaciones personales también pueden ser kawaii. ¿Tiene esto alguna relación con el declive de matrimonios y de nacimientos en Japón? ¿Sabrías contestarnos? Pues la verdad que no tengo datos oficiales, ¿no? No sabría decir. Es cierto que las relaciones en Japón, al introducirse, ¿no? Este elemento de lo kawaii, de lo dulce, de lo vulnerable, son diferentes, son muy diferentes, ¿no? En lo que respecta a nosotros. Entonces, bueno, siempre hay un halo de pureza, un halo de pureza, ¿no? Que bueno, quizás sí que se puede establecer una reflexión, intentar relacionar ambas cosas, ¿no? Ya que, bueno, digamos que son relaciones en primera instancia a lo mejor menos físicas, menos corporales, menos directas, ¿no? Que en nuestro caso. Y quizás es cierto que ese hálito kawaii puede hacer que se caiga en una suerte de idealización y en un disfrutar sin mirar, sin tocar, sin inmiscuirse. Pero la verdad que es una pregunta muy interesante y sí que me gustaría, tengo que indagar por ahí, porque la verdad que no puedo dar una respuesta contundente con datos porque ahora mismo lo desconozco. Seguimos, Jaime, ahora con preguntas más vinculadas con el ámbito del arte. Has mencionado la crítica de Murakami Takashi. ¿Algún otro artista que nos puedas mencionar que también haya sido especialmente crítico y de qué manera lo ha plasmado en sus obras? Pues, por ejemplo, bueno, no es artista, es crítico de arte, teórico también, Noi Sawaragi. A mí me gusta mucho, además es uno de los teóricos, ¿no? Del mundo del arte, no es artista como tal, pero digamos que está vinculado a otros artistas. Es uno de los que desarrolla este concepto del neopop japonés, ¿no? El ve lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Los artistas pop y del neopop, y dice, bueno, pues vamos a establecer esta otra categoría para nosotros, ¿no? Y este va a ser un pop diferente, no va a ser ese pop alegre, cromado y de esa sociedad norteamericana, ¿no? Que está en plena ebullición. No, este va a ser el pop de los perdedores,
¿no? De la guerra, de los desquiciados, de donde se producen a veces conexiones muy extrañas, como hemos visto, entre lo erótico, lo extraño, lo siniestro, lo grotesco. Entonces, las críticas de Noy Sagbaraghi a mí me gustan mucho porque además él hace una revisión, él tiene un librito que se llama Nihon Gendai Bijutsu, arte de Japón en la época contemporánea, se podría traducir, donde bueno, él hace una pequeña revisión, ¿no? Desde las vanguardias hasta llegar a estos artistas como Murakami Takashi. Otros artistas que podríamos mencionar, a lo mejor no con una crítica explícita tan contundente, es que Murakami escribe mucho, tiene bastantes textos y entrevistas, vídeos, pero por ejemplo Aida Makoto creo que también hace cosas muy interesantes en una línea un poquito diferente. Aida Makoto, como suena, si alguien lo quiere buscar. Mister, que ha trabajado con Murakami también en muchas ocasiones, sería otro ejemplo. Mister, MR. Como suena. Aya Takano, creo que también explora, podría servirnos, ¿no? Para explorar todos estos mundos de lo kawaii, relacionándolo con los temas que hemos visto. Y bueno, creo que a raíz de estos artistas, si alguien interesado empieza a tirar un poquito de la manta, creo que va a encontrar cosas interesantes, desde luego. A este respecto, también quisiera hacer un llamamiento a todos nuestros asistentes. Hemos recibido bastantes consultas bibliográficas, muchas relacionadas con el aspecto psicológico de lo kawaii. Claro, como bien decías, Jaime, como abarca tanto, pues tanto desde el punto de vista sociológico como político, por supuesto, artístico. Entonces, Jaime nos ha dado en nuestros primeros minutos de conversación que todos aquellos que quieran saber un poco más de bibliografía, pues para tener los datos de una manera mucho más precisa, no hay problema en que le escriban un correo electrónico. Si quieres, Jaime, nos lo recuerdas para que te escriban directamente, ¿te parece? Sí, claro. Mi correo es jaimeromeroleo, todo junto en minúscula, jaimeromeroleo@usal.es. Usal, también como suena. Todo en minúscula. Y lo que dice Elvira, hay cosas muy interesantes ahí que además se pueden relacionar con el tema del hikikomori y demás. Pero bueno, quien esté interesado que me escriba y bueno, y si puedo ayudarle, pues estaré encantado, claro. Una pregunta relacionada con la última parte de tu exposición, Jaime, sobre el surgimiento de estas nuevas categorías dentro de lo kawaii, esto que contabas de lo grotesco, esto que entra un poco en contradicción, ¿no? ¿Puede ser que esto implique un agotamiento de la cultura kawaii, que los propios japoneses, pues bueno, hayan podido inmunizarse inmunizarse ante esta sobreexposición, ¿no? Tanta estética kawaii? Puede ser que estén buscando nuevos conceptos para salirse incluso ellos mismos de lo kawaii propiamente dicho. Bueno, por supuesto, yo creo que se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? sobre, por supuesto, sobre las subestéticas en particular, pero también sobre el motivo de por qué empieza a surgir todo esto. Yo creo que una lectura interesante puede ser si en efecto está habiendo ese agotamiento, ¿no? Yo particularmente, más que agotamiento, me gusta verlo como una complejización, ¿no? de todo este entramado. Es decir, es lo que hablábamos, ¿no? Lo kawaii no solo no se agota, sino que empieza a imbricarse con otros elementos. Y desde luego hoy, en un mundo tan complejo como en el que vivimos, ¿no? Donde hay un feedback constante, ¿no? Entre lo que hace un país, tiene sus ecos en otro. El poder de lo cookie, que lo he recomendado antes, este pequeño ensayito de Simon May, yo creo que trabaja un poquito todo este tema. Yo creo que se da, ¿no? Entonces, yo más que un agotamiento, yo diría que es eso, ¿no? Se produce una diversificación y empiezan a conectarse cosas que en primera instancia parece que están fuera de lo kawaii, pero es que hoy en día en la sociedad todo está interconectado, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que se produce con todo esto es que empieza a haber un borrado de las fronteras muy claro, ¿no? Ya no es lo infantil y lo adulto, lo puro y lo sexual, lo dulce y lo siniestro, lo vulnerable y lo grotesco. No, empieza a haber un borrado de todo esto y empieza a hacerse un caldo de cultivo que en efecto es mucho más complejo y que requiere, bueno, pues de nuevos análisis, ¿no? Porque desde luego
acceder a este tipo de estéticas, de subcategorías, desde el conocimiento que podemos tener de lo kawaii tradicional, ¿no? Que empieza a gestarse pues, en esa década de 1970-80, igual no nos sirve de base, por supuesto, pero necesitamos hacer un esfuerzo, ¿no? Y empezar a plantear qué está ocurriendo aquí. Pero creo que no, personalmente no diría que es un agotamiento, ¿no? No, diría que más bien se está conectando. Si se quiere mezclar agotamiento y conexión, quizás se está diluyendo, ¿de acuerdo? Y se está gestando algo más amplio y complejo, pero no, creo que lo kawaii todavía tenemos kawaii para rato, desde luego. Muchas gracias, Jaime. Y yo creo que vamos a ir finalizando. A ver, también ha habido preguntas relacionadas con esa infantilización que comentabas de la sociedad japonesa, ¿no? De las críticas que ya hemos escuchado en tu exposición. Entonces, no sé si quisieras añadir algo más respecto a este tema para acabar de cerrar un poco tu ponencia. Bueno. ¿Alguna última pregunta? Bueno, es que van todas un poco en esta línea, entonces quizá una última reflexión por tu parte sería oportuna. De acuerdo. Bueno, creo que a mí me resulta interesante el tema de la infantilización de lo kawaii, que puede provocar lo kawaii, ¿no? O esta cultura de lo cute. Volviendo al poder de lo cookie, disculpen que lo mencione tanto, pero Simon May, por ejemplo, él establece una crítica de que él dice que se hace siempre la crítica de toda esta cultura desde que es una infantilización y demás, y él dice que gracias a esa infantilización, gracias a conceder tanta importancia a estos ámbitos, pues se llegaron a logros históricos muy importantes, ¿no? Como fue la defensa, ¿no? Y convertir casi en sacrosanto ese elemento del niño, ¿no? De lo infantil, o sea, cómo empezó a protegérselo y se lo puso en el núcleo de la sociedad, ¿no? De la infancia como lo más importante, lo que hay que proteger, y quizá los delitos que van contra la infancia, los más aberrantes de todos, ¿no? Me parece también una reflexión interesante de todo esto. Pero yo creo que no podemos dejar de lado una reflexión sobre la infantilización de todo esto, ¿no? Desde luego, al menos es lo más inmediato. Yo creo que cuando empezamos a leer o investigar o ver cosas sobre el tema de lo kawaii, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Entonces, bueno, creo que es una postura, ¿de acuerdo? El tema de la infantilización lo hemos visto, creo que es una crítica que se puede hacer, por ejemplo, desde las teorías de este artista, de Murakami Takashi, pero creo que no deja de ser una línea más, ¿de acuerdo? Puede accederse al análisis de lo kawaii desde muchos otros puntos de vista. Y bueno, sí, creo que esta sería mi reflexión. Siento no ser más concreto, pero bueno, la verdad es que nunca me gusta centrarme tan solo en un punto, sino tocar varias ramas y luego compararlas entre ellas. Entonces, esto es lo que tengo que deciros. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que es muy complicado ser concreto, ¿verdad? Sí, en este caso de lo kawaii. También, bueno, trasladarte un poco opiniones muy favorables de la gente que nos ha acompañado, de nuestros acompañantes virtuales, y que muchos de ellos demuestran que a partir de ahora lo kawaii lo van a ver con otros ojos y no lo van a tomar tan a la ligera. Me alegro. Bueno, te agradecemos muchísimo tu exposición, tu colaboración con Casa Asia, y a todos los que nos han acompañado esta tarde, pues igualmente muchas gracias por disfrutar con nosotros de este pedacito de lo kawaii que nos ha esclarecido Jaime Romero. Muchas gracias y les esperamos en próximas actividades de Casa Asia. Hasta pronto. Buenas noches.